Padre Santo, muchas gracias porque tú estás interesado en nuestra vida a tal forma que tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por cada uno de nosotros sin merecerlo. Hoy somos conscientes de ese sacrificio, lo abrazamos como un principio de bendición en nuestra vida y nos queremos disponer a esta enseñanza para abrir nuestro corazón y que tú hables en nosotros sin estorbo, con claridad respecto a lo que quieres que cambiemos y ajustemos. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en la cuarta semana de esta serie que se llama Corre para ganar. ¿Cómo se llama la serie? A veces usted no lo va a creer, pero de repente nos cuesta mucho trabajo ponerle nombres a las series porque no somos de repente los más creativos ni los más brillantes que nos encerramos en esas reuniones, pero queremos que se nos quede algo porque creemos que detrás de eso hay una enseñanza y hay un motivo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Y usted sabe que en la Escritura, la Biblia habla muchas veces, hace esta analogía de que usted y yo nos encontramos corriendo la carrera de la fe continuamente. El cristianismo se trata de avanzar en los propósitos de Dios en nuestra vida, pero no queremos solo acostumbrarnos a correr, más bien queremos ser sensibles a la enseñanza y queremos desafiarnos, como nos decía Hugo en la primera semana, hace varias semanas atrás, de que estamos corriendo y debemos correr para ganar. Porque hay una experiencia muy diferente en salir y correr nada más y hay otra experiencia totalmente distinta cuando vamos a salir para ganar. No sé si a usted le gustan los deportes o no, pero si alguna vez ha sentido la presión de que tiene que competir en algo para ganar, sea un examen, sea una prueba física, sea un puesto de trabajo, sea algo así, entonces usted sabe que hay una presión distinta y se hace una preparación distinta también cuando corremos y corremos para ganar. Y aceptamos el reto que nos lanza el capítulo 12 de Hebreos en el versículo 1 cuando nos dice: por lo tanto, ya que todos nosotros, habla de usted y de mí, ya que todos nosotros estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, de la carrera de la fe, y aquí viene la invitación: quitémonos todo peso que nos impida correr. Eso es lo más inteligente de hacer. Según nuestro lema, Vida Sabia este año, no sería muy inteligente salir a correr con peso adicional que nos estorbe. Usted ha visto corriendo en la calle, yo he visto antes de la pandemia, veía gente entrenando en la ciudad deportiva, corriendo en la pista dando vueltas con un pantalón Levi's. O los he topado en las carreras del ayuntamiento el fin de semana corriendo con zapatos de vestir o con ropa que no es para correr. Y lo que uno piensa es: pobrecito, pobrecita, va luchando mucho más que los que llevan short y calzado atlético específicamente diseñado para eso. Por eso la invitación de Hebreos es esta: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y por eso estas pasadas semanas hemos tomado el tiempo para analizar diferentes factores que nos estorban en correr la vida cristiana y en correrla especialmente para ganar. Ya al inicio Tony nos hablaba de la condenación, de cómo nosotros mismos hay factores dentro de nosotros que nos descalifican o nos pretenden descalificar, pero la postura de Dios es distinta de nuestras dudas y de nuestros miedos y Él quiere afirmarnos. La semana pasada Pastor Hiram nos platicaba respecto a esta zona de comodidad donde a veces pretendemos estar y nos sentamos a disfrutar de un buen momento cuando lo que deberíamos estar haciendo es estar concentrados en correr con éxito la carrera de la fe. Y hoy yo quisiera hablar de un tema que puede ser un poco incómodo para algunos de nosotros, pero la realidad es que todos nosotros somos tentados y atacados por esta situación, porque hoy pretendemos tocar el tema de la comparación. Voltee con el de al lado y dígale: la comparación. Dígaselo fuerte, dígaselo recio. Es más, voltea a izquierda y a derecha y compárese usted con los de la izquierda y a derecha y vea quién es el mejor vestido. No, no es cierto, no haga eso. Es justo lo que queremos evitar. Pero usted y yo vamos a estar de acuerdo en que esto es algo que está constantemente acechando y asediando nuestras vidas. Y hoy, con la incursión de las redes sociales, es más fácil que nunca. Nos llega información comparativa de unos y otros sin que lo pidamos. Solo necesita usted abrir su aplicación ahí de las redes sociales, la que más le guste, y entonces va a encontrar un montón de estímulos y de información que nos van a invitar a compararnos con. ¿Sabe cuál es la problemática mayor que nos ofrecen en este sentido las redes sociales? Que si de por sí como seres humanos ya tendemos a eso,
Entonces eso viene a exagerarlo muchísimo más, viene a exacerbarlo muchísimo más, y entonces nos llena la cabeza de un montón de pensamientos y de ideas que son contrarios a la voluntad de Dios, especialmente porque en las redes sociales nadie sube sus peores momentos. Bueno, unos cuantos locos a lo mejor lo pueden hacer, pero la mayoría de nosotros buscamos la mejor pose, la mejor toma, el mejor filtro, la selfie número 16 porque no salió bien, porque cerró el ojo, porque puso el cachete feo, porque tenía el chicle en el diente, ¿no? Y hacemos esfuerzos, pero normalmente en lo que está publicado allí no están los peores momentos, ni siquiera los cotidianos y los naturales. Te lo digo porque yo tengo pegado en el espejo de mi baño, donde me peino todos los días, tengo ahí un mueblecito aquí atrás, y ahí en cuanto abro la puerta para tomar mi gel y lo que sea, tengo pegada la fotografía impresa, mi fotografía favorita de mi familia. Y es de mi esposa con mis 2 hijos cuando eran muy chiquititos, estaban muy pequeños, todavía muy enanos. Usaban sus pijamas de mameluco, esas que usan los niños cuando están chiquitos y se ven muy bonitos con esas. Y recuerdo que estábamos en la casa de la abuela en Tijuana, nos llamaron para desayunar, era muy temprano y así recién despiertos y recién levantados salieron todos al comedor, y entonces yo tomé una cámara de esas de rollo todavía que se le daba vuelta y todo, y les tomé una fotografía antes de desayunar, los 3 abrazados así. Tienen su rostro hinchado. Si mi esposa estuviera escuchando esto, seguro ahorita estaría protestando porque le estoy platicando. Tienen su rostro hinchado, sus ojos chiquitos. Mi esposa tenía sus lentes de fondo de botella, usaba brackets todavía. Mis hijos tienen los pelos parados, están todos con el almohadazo todavía aquí. Y esa es mi foto favorita. Sin embargo, esa no va a aparecer en las redes sociales, porque Iker estaría avergonzadísimo de que subiéramos esa foto. Y así usted y yo tenemos estos momentos que vivimos en nuestra cotidianidad, que lo disfrutamos y que son hasta de nuestros favoritos. Sin embargo, lo que publicamos acerca de nuestra vida y lo que otros publican siempre nos va a invitar a compararnos. Y cuando caemos en esa peligrosa trampa, entonces estamos en una espiral sin fin que nos va a alejar de la voluntad de Dios, y en la mayoría de las veces nos va a llevar a la tristeza y a la depresión profunda. Imagínense que yo abro mis redes sociales y veo una fotografía de Cristiano Ronaldo, el futbolista, vacacionando con toda su familia. Y usted se puede imaginar cómo son esas fotos. No es en San Felipe, en la playa color chocolate, con el mar caliente más o menos así. Es en un yate, en el Mediterráneo, lujoso, con un cuerpo, bueno, en el cuerpo más o menos le compito a Cristiano Ronaldo, pero en todo lo demás es súper lujoso. Imagínense si usted y yo nos comparamos contra ese es nuestro espejo para saber si le estamos haciendo o no, rápidamente nos deprimiríamos muchos de nosotros. Y la Biblia nos alerta en ese sentido para que hagamos lo que nos toca. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 4, verso 4, y esto no es cualquier cosa, lo escribe Salomón, alguien que tenía cosas para presumir. La escritura dice que era el hombre más sabio que ha existido, existirá. Tenía riqueza para aventar para arriba, tenía la familia más grande que ha existido en el planeta, tenía cosas impresionantes en su establo, en su ejército, en sus bodegas, en sus arcas, en los tesoros. Si alguien podía haberse comparado con alguien y presumir de algo, era este Salomón. Y sin embargo, fíjate cómo de observar cómo funciona la vida, esto es lo que escribe en el capítulo 4 de Eclesiastés, verso 4, que dice así en la Nueva Traducción Viviente. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Esto es lo que está diciendo Salomón hace ¿cuántos años? Me di cuenta, dice, que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque tiene envidia de sus vecinos, porque están en una competencia continua, porque están observando qué es lo que tiene al de al lado y qué es lo que tiene el del otro lado, para entonces medirme yo, compararme y saber si más o menos la estoy haciendo o no la estoy haciendo. Pero eso tampoco tiene sentido, dice Salomón. Es como perseguir el viento, es prácticamente imposible de lograr. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Con eso está aclarando, diciendo, hay gente que se compara y dice, pues entonces ya no tengo nada más que hacer, así es que me voy a tirar en una hamaca y voy a disfrutar de lo que pueda disfrutar y no voy a disfrutar de lo que no pueda disfrutar y me vale la vida.
Y esa no es la invitación que está haciendo Salomón, eso no es la sabiduría. Dice, yo observo que los necios se cruzan de brazos y al final acaban en la ruina. Sin embargo, dice el 6, aquí va el consejo sabio, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Es decir, matarte en el esfuerzo, estresarse en el esfuerzo, angustiarte en el esfuerzo de compararte con otros y estar en esa competencia continua por el cuerpo, por los bienes, por las posesiones, por la familia, por el estatus, por el trabajo, por el sinfín de cosas en las que nos podemos comparar. Lo que quiero que nos quede muy claro y entendido a todos nosotros en esta tarde, va a aparecer aquí en la pantalla, es esta frase muy corta. Nadie gana en la comparación. Nadie gana en la comparación. Aun cuando tú y yo sintamos que hay terrenos donde podemos salir a la alza comparados con otros, al final eso solo está deteriorando nuestro sentido de ser y de valía que Dios nos otorgó y nos va a llevar a una ruina emocional, mental, espiritual, tarde o temprano. Nadie gana en la comparación. Te pongo un ejemplo muy claro. Una vez fui a correr en unas carreras hace varios años, en una de esas carreras que organiza el ayuntamiento, el municipio cada fin de semana, cuando se podía antes de la pandemia, de hecho hace varios años, de esas de 5 y 10 kilómetros. Yo llevaba tiempo entrenando y quería hacer un buen tiempo en los 5 kilómetros, así es que dije, vamos a ver si podemos lograr una marca personal y le eché todas las ganas del mundo. Iba allí, me esforcé y ya casi para llegar, iba como en el 4 kilómetros y medio, me quedaba medio kilómetro por correr. Yo veía ya el arco de la meta hasta allá, hasta el final de la avenida Reforma, y recuerdo que mientras iba ya para cerrar toda esa avenida, mi estrategia era buscar a alguien que fuera un poco más adelante que yo y empezar a sprintar, acelerar el paso para ver si lo podía alcanzar, y si lograba alcanzar a ese, entonces me fijaba en otro y hacía esa misma estrategia hasta terminar corriendo a lo máximo que pudiera. Así es que empecé con esa estrategia ya al cierre, el último de la carrera, y cuando veo uno lo logro alcanzar, otro, y me fijo en un señor que me llevaba como unos 20, 25 años más o menos al momento. Yo tenía como unos 30, a mí me parecía que le andaban como en sus 50, 53, y entonces lo veo y digo, sí, le tengo que ganar por fuerza, y entonces hago mi último cierre, mi último estirón, y me quedo a 2 pasos de alcanzarlo, porque cuando él sintió que yo venía acelerando, iba a cerrar, entonces él también empezó a aumentar el paso y yo le aceleré más, y entonces él le aceleró un poco más y yo le aceleré a todo lo que podía, como buen nigeriano, africano que soy, dentro de mí, muy por fuera, iba ahí queriendo hacer lo mejor posible, y entonces él no se dejó, sprintó y me ganó como por 3 pasos, no lo pude alcanzar. Entonces yo chequé mi cronómetro, había bajado a los 20 minutos. Yo estaba encantado de la vida porque ese era el mejor tiempo que había hecho nunca en los 5 kilómetros. Y entonces cuando llegamos, cruzamos la meta, nos formamos en una fila para entregar nuestros números, como se hace. Y entonces él volteó a verme, yo lo volteé a ver y le dije, cuidado que casi lo alcanzo, a la próxima le voy a ganar. Y entonces recuerdo su expresión. Volteó con una sonrisa burlona, claramente sarcástica. Se puso una mano en la cintura y me dijo, mijo, tú sabes que cuando alguien te dice mijo, cuando andes cerca de los 15 minutos, entonces me preocuparé de que me puedas alcanzar. Me estaba hablando que él tenía la capacidad de correrlos en 15 minutos los 5 kilómetros. Yo estaba orgullosísimo de que había logrado hacer 20, 5 más que él. Pero entonces me quedé con la duda y dije, si él tiene la posibilidad de correrlo en 15, una de dos, o me está mintiendo, porque viene llegando casi a la par de mí a los 20, o por qué está haciendo 20 minutos, se habrá lesionado, se había lastimado, se detuvo a tomar agua, fue al baño en medio de la carrera, ¿por qué está haciendo 5 minutos más tarde? No le hago la historia larga. Cuando llega con sus amigos, yo me fui siguiéndolo alrededor, a ver qué tenía de especial este señor. Y entonces llega con sus amigos y lo empiezan a saludar todo el mundo. Caballo, caballo, ¿cómo estás? El caballo era, ya supe que era el caballo, ¿no? Por algo le deben decir caballo. Y luego le empezaron a preguntar, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Bien, 7 hoy, 7. Y otro, ¿cuántos te echaste? 7. ¿Y qué onda? 7, 7. Y 7. Y a todos les decía que 7. Pero yo estaba confundido porque habíamos una carrera de 5 kilómetros. Entonces, ¿cómo se podía echar 7 si habíamos hecho 5? ¿O corrió 2 kilómetros más o qué?
Ya en el asunto, cuando yo con sus últimos amigos, entonces empezó a explicar, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? No, bien, 7. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo? No, bien. Entendí que se dedicaba a esto, fíjate. Lo que hace el caballo, no sé si todavía, pero lo que hacía, ya luego me lo encontré muchas veces, es que iba en la carrera y se bajaba al ritmo, no lo que él podía correr y lo que él podía dar, se bajaba al ritmo de alguien que más o menos viera que iba muy segurito de sí mismo y se le pegaba y le decía algunas palabras para provocarlo, y ya que se enganchaba el otro competidor con él, decía, este está viejo, le voy a poder ganar fácil, sobre todo con los jóvenes. Y entonces él aceleraba el paso, hasta que lo tronaba al otro competidor. Y el otro se tenía que parar porque había intentado correr al ritmo del caballo, y su diversión era ver cuánta gente tronaba en la carrera. Y a eso se refería el número 7 que les decía. ¿Qué onda? ¿Cuántos te echaste? 7. Hoy troné a 7. Hice que 7 no terminaran la carrera porque me quisieron copiar y no traen el ritmo para copiarme. Y ahí es cuando entendí mijo, cuando lo haga cerca de 15 va a ser así. Por eso te digo que en la comparación nadie gana. Porque todos los que nos intentamos comparar con el otro, no sabemos qué entrenamiento tiene, no sabemos qué aptitudes tiene, no sabemos qué dones tiene, no sabemos cuál es el propósito para el que Dios lo quiere utilizar, no sabemos por qué experiencias ha atravesado, no sabemos cuál es la meta que está intentando lograr. Y si tú y yo nos vamos con la finta, como estos corredores jóvenes que nos queríamos comparar con el otro, entonces tarde o temprano nos vamos a topar con un caballo en nuestra vida que nos va a reventar. Porque ese es el trabajo del enemigo, ese es el trabajo de Satanás, intentar reventarnos y luego burlarse de que no pudimos correr al ritmo porque exageramos, porque no lo hicimos, porque nos comparamos con alguien más. Esto es lo delicado de este asunto, y por eso el rey Salomón está observando esto y dice, yo me he dado cuenta que la gente se refiere a otros y se compara con otros, y esto es lo que les motiva a tener éxito, y esto no tiene sentido. Otras versiones dicen, es absurdo. Es como estás persiguiendo el viento. Y lo primero que quiero dejarte claro es por qué es importante entender esto, porque cuando tú y yo nos comparamos, el asunto de caer en la trampa de la comparación, número 1, nos roba la paz y el contentamiento. ¿Cierto o no es cierto? Tú y yo nos hemos comparado algunas ocasiones, y lo primero que sentimos cuando esa nos engancha y nos pega y somos víctimas de esa emoción, ese pensamiento, es que nos roba la paz y nos roba el contentamiento. Ahora estamos intranquilos, ahora sentimos que nos hace falta algo, ahora sentimos que vamos tarde a algún lado, que la vida no está funcionando como debería, y ahora ya lo que tenemos nos parece poco, ahora ya no es suficiente, ahora tenemos que conseguir algo más, sea en nuestras relaciones, sea en nuestra cuenta de banco, sea en el automóvil que manejas, sea en tu carácter y tu temperamento. Siempre va a haber algo más contra lo que nos comparemos, y si caemos en esa trampa, esto es lo primero que vamos a experimentar. Vamos a perder la paz y vamos a perder el contentamiento. Y esto funciona tanto en el extremo superior como inferior de la tabla de comparativos. Te aclaro a qué me refiero. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, tendemos a compararnos para competir buscando ganar. Yo quiero compararme contra alguien a quien más o menos le pueda ganar. Y entonces, si yo soy impuntual, digo, mira, pero él o ella es más impuntual que yo. Yo llego 5 minutos tarde, pero el otro llega 25 minutos tarde. O sea, yo gano en ese sentido. Y algunos nos estamos comparando porque yo sé hablar inglés y el otro no sabe inglés, porque yo vivo en tal lugar o no, porque yo viajé o porque conozco esto, y nos gusta compararnos en áreas donde sabemos que vamos a ganar porque eso nos hace sentir bien, alimenta nuestro ego temporalmente. Pero después te deja esa sensación de vacío, de estar buscando la siguiente competencia, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Están los de la tabla inferior de la comparación, donde a lo mejor porque fuimos educados o porque tuvimos carencias desde temprano, entonces tendemos a ver la comparación desde abajo, nos sentimos inferiores de entrada, estamos inseguros desde el primer momento que entramos a la habitación y pensamos que alguien va a ser mejor que nosotros,
que alguien va a tener más que nosotros, que alguien va a ser más inteligente, que alguien va a ser más brillante, que alguien le toca primero que nosotros. Y entonces siempre que tú y yo nos comparemos, tanto para quererle ganar a otros o como para querer perder, siempre vamos a tener este sentimiento de zozobra que nos roba la paz y el contentamiento. Tengo un ejemplo muy claro de esto, y en las palabras de Jesús hace tanto sentido que debe perforar nuestro corazón y nuestra capacidad de entender cómo nos ve Él y qué es lo que quiere que hagamos. La encontramos este pasaje en Mateo capítulo 20. Antes de entrar ahí solo quiero hacer esta acotación, porque se me viene esta idea a la mente. ¿Alguna vez te has comparado con alguien para hablar del contentamiento? Y cómo cuando nos roba la paz y el contentamiento, hemos llegado a caer en esta trampa y en este engaño, que exageramos la emoción de querer algo a decir que lo necesitamos. Por ejemplo, los que de ustedes tienen hijos jóvenes o adolescentes, seguramente han escuchado algo así como: papá, mamá, necesito. Así, porque si no me muero el día de mañana. Necesito ese nivel de intensidad. Necesito un PlayStation 4. Necesito un nuevo celular. Necesito el iPhone 12. Pero es que el mío ya no sirve, es un cochinero. Bueno, ¿por qué no agarramos el de tu mamá, que es el 10, y entonces te lo heredamos? Y tú, no. Es que necesito el 12. Porque ese tiene cámaras en las cámaras y sensores en los sensores y te hace masajes en los pies, y lo necesito. Pero ustedes saben que eso no solo se queda al nivel de una charla de jóvenes y adolescentes, eso también nos lo llevamos a la adultez. Y a veces lo que queremos, lo que deseamos, lo que anhelamos, cuando se va al terreno peligroso de la comparación, nos estorba para correr la carrera y lo elevamos al nivel de una necesidad. Y de repente nos encontramos diciendo cosas tan absurdas como: necesito una camisa blanca con puntitos verdes de marca tal porque no tengo esa. La necesito. Es una necesidad básica de esto. Los adultos entonces dicen: necesito cambiar de carro. Oye, pero es 2 años viejo, lo acabas de agarrar apenas. Necesito. Lo que pasa es que el vecino ya agarró el nuevo pickup. Entonces yo necesito estar a la par de la competencia de lo que se está haciendo. Amor, necesitamos ampliar la casa ya. ¿Pero por qué? Nuestros hijos casi ya se van a ir a la universidad y esto y lo otro. Es que la vecina, no veas, hizo un cuarto donde esto y donde el otro. Necesitamos nosotros también. Y lo elevamos al nivel de la necesidad. No voy a pedirte que levantes la mano, yo sé que nos ha sucedido a varios. Y aquí es Jesús el que nos está intentando alertar en contra de todo eso. Te decía en Mateo capítulo 20, cuando nos enseña lo que muchos conocemos como la parábola de los jornaleros. Y si tú recuerdas el contexto, cada que Jesús empieza con una parábola, entonces sabemos que no está hablando de un relato de la vida real, sino está lanzando una historia ficticia a toda su audiencia. Pero esto es lo importante: a través de esa historia ficticia va a declarar ciertos principios espirituales que son reales, que son vigentes, que son poderosos, que es declarar cómo funciona en el reino de Dios las cosas. De hecho, frecuentemente él empezaba diciendo cosas como esta. Él, cuando hablaba de una parábola: el reino de los cielos es como, ¿tú te acuerdas? Y entonces cuando todos paramos la oreja ahí y decimos: a ver, cuéntanos cómo es el reino de los cielos. Quiero anotar todo lo que digas porque esto es importantísimo para mí de entender. Jesús empieza diciendo eso: el reino de los cielos es como un hombre que tenía una viña y entonces sale a invitar a ciertos trabajadores a que vengan a trabajar en su viña. Y el relato empieza diciéndonos ahí en el verso 1 de Mateo 20, ahorita vamos a entrar a la historia, te estoy dando el contexto. Dice que se levanta de madrugada el dueño de la viña y va a buscar a estos trabajadores. Los encuentra en la plaza del pueblo y entonces le dice: hey, necesito que vengan a trabajar a mi viña. ¿Quieren venir a trabajar? Sí, que necesitamos trabajo, queremos ir. Ok, vamos a acordar el sueldo que les voy a pagar. ¿Está bien si les pago la jornada de un día? ¿Van a trabajar todo el día conmigo? Yo les pago lo que es justo. Sería para nosotros el sueldo ordinario aquí en México, ¿no? El salario aquí en México. Sí, está bien, vamos contigo y vamos a trabajar. Entonces se van, aceptan y va el primer grupo de trabajadores desde la madrugada, a las 6 de la mañana. Luego dice que regresa después a las 9 de la mañana. Ya habían pasado 3 horas.
Y entonces consigue un segundo grupo. Le dice, ¿quieren venir a trabajar a mi viña? Queremos ir a trabajar a tu viña. Vénganse a trabajar, yo les voy a pagar lo que es justo. Y así continúa el relato. Regresa a las 12 del mediodía, ya que los otros llevaban trabajando 6 horas. Ahora viene por este tercer grupo. Luego vuelve por otro a las 3 de la tarde. Casi ya se iba acabando la jornada de trabajo y se lleva otro grupo. Y regresa por un último grupo a las 5 de la tarde, cuando solo quedaba 1 hora de trabajo hábil ya. Y les hace la misma invitación. ¿Quieren venir a trabajar a mi viña? Sí, yo les voy a pagar lo que es justo. Vamos a trabajar. Y entonces aquí es donde se pone interesante. A partir del verso 8 de Mateo 20 leemos lo que dice así: al atardecer se acaba la jornada de trabajo y el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal. Pero esto es lo interesante: comienza por los últimos contratados hasta llegar a los primeros contratados. El 9, se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día completo. ¿Cuánto recibieron? Un día completo. Los que solo habían trabajado 1 hora recibieron la paga de un día completo. Obviamente viene el 10 y dice: por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, los desde las 6 de la mañana, esperaban recibir más. Aquí es el meollo del asunto. Porque si a los que solo trabajaron 1 hora, imagínate lo que nos van a pagar si venimos trabajando desde las 6 de la mañana. Esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos, aquí es cuando Jesús rompe el globito de la ilusión y dice: pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día completo. El 11, al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron 1 sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo, el calorón del día que hace aquí en Mexicali. Por si fuera poco, está haciendo una humedad terrible estos días, casi nos deshidratamos, nos da golpe de calor, y recibieron lo mismo que nosotros. Llega el fatídico verso 13: pero le contestó a uno de ellos, el dueño de la viña: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esta paga que te ofrecí? Yo le añadiría: no te estoy pagando menos del sueldo mínimo. Te estoy dando lo justo y además tú aceptaste trabajar por esa cantidad. Llega el 14: toma esa cantidad y vete. Quiero darle al último contratado lo mismo que te di a ti. Es que, pregunta, ¿no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi propio dinero? Y aquí está el meollo del asunto que nos incomoda a muchos. La última pregunta: ¿o te da envidia que yo sea generoso? Ay. La verdad es que nunca me he considerado envidioso, pero sí preferiría que me dieras más a mí que a los otros. Es decir, no tendría problema, Señor, en que le pagues al último, al que trabajó nada más 1 hora, todo lo que vale un día. Si me pagaras a mí lo de 2 o 3 días porque trabajé toda la jornada completa. Es decir, mi conflicto está en que nos estás dando lo mismo, pero yo hice más esfuerzo que el otro. Por eso, ¿y entonces yo no soy libre de hacer con mi dinero lo que quiera? Si alguien debiera estar rechistando, replicando, quejándose de algo en esto, es el de la última hora. Es los de las 3 horas antes, los de las 2 horas antes, los de las 5, los de las 3. Ellos son los que debieran estar levantando su mano y diciendo: Señor, creo que me pagó más de lo que debería. Me está dando lo de todo un día y yo solo trabajé 3 horas, yo solo trabajé 1 hora, yo solo trabajé 5 horas. Yo no trabajé las 12 horas completas que los otros trabajaron. Ellos son los que deberían estar rechistando. Sin embargo, ¿quién es quien rechista? Los primeros que llegaron ahí, porque a los seres humanos, cierto o no es cierto, esta situación se nos hace injusta. ¿Cierto o no es cierto que una de las palabras que viene a nuestra mente cuando nos comparamos es: esto no es justo?
Yo he pensado muchas veces así. No es justo. Pero después leo pasajes en la Escritura que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y de repente me encuentro pensando, pero eso no es justo. El sol debiera salir sobre los buenos, porque los malos no se quedan en tinieblas. Y siento que Dios me responde y me dice, es que eso no funciona así. Hay una oportunidad para todos. De hecho, la Escritura es muy clara que dice que Dios no se tarda, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso sus misericordias son nuevas cada día, para ayudarle a entender a los que hace falta entenderles que necesitan a Dios en su vida, que lo necesitan. Y eso no va a llegar sin más oportunidades. Pero cuando tú y yo leemos un relato como este, a lo mejor si te pareces a mí, acá adentro decimos, ay, pero sí entiendo que el dueño de la viña puede hacer lo que él quiera con su dinero, y sí entiendo que era un trato justo al inicio y que yo acepté ir desde temprano para trabajar en esto, pero no deja de haber una parte de mí que se compara con el otro y piensa que es injusto que nos estén pagando lo mismo. Y eso es un terreno muy peligroso de estar, porque, y aquí va el segundo principio, cuando nos comparamos, y te voy a dejar la cruda realidad con un balde de agua fría encima con esta siguiente frase: cuando tú y yo nos comparamos, le decimos a Dios que se está equivocando con nosotros. Dios, tú no sabes qué hacer, yo me merezco más y tú no me estás dando lo que merezco. Eso es lo que hacemos cuando nos comparamos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Parece que no tienes el control de la situación, Dios. No estás entendiendo las cosas como realmente son. Debieras comportarte de manera diferente con nosotros. Claro, cuando lo expresamos así, con estas frases tan contundentes, ninguno de nosotros quisiéramos aceptarlo. Quisiéramos, Dios me libre de estar siquiera insinuando que Dios está cometiendo un error. Pero es verdad o no, amigos míos, que cuando nos comparamos, eso es lo que estamos haciendo. Dios, te equivocaste. ¿Por qué mi matrimonio no puede ser como el de ellos? Se ven tan felices, las fotos de las redes sociales, se la pasan comiendo en lugares bien padres, y allá estaban en el lugar de Nos y comiendo empanadas argentinas y en la ruta esta de los viñedos. A mí mi esposo nunca me quiere llevar a ningún lado. Me lleva los tacos de aquí en la esquina y ya, qué ruta de viñedos ni qué nada. Nos comparamos y creemos que Dios está equivocando. Lo peligroso es que cada minuto que gastamos comparándonos con otros es un minuto que estamos acusando a Dios por no darnos lo que merecemos, entre comillas. Y lo peligroso de esto es que se nos olvida que lo que merecemos en realidad sería juicio, sería castigo, sería muerte. Romanos es muy claro en esto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Se nos olvida que lo que merecemos sería eso. Más bien tendemos a creer que es injusto, así como los jornaleros. ¿Sabes qué es lo clave de entender el Evangelio como se debe entender a la luz de la Escritura? Que de repente algunos cometemos el error de creer que la Biblia se trata de nosotros. Que yo soy yo, Dan Amaro, tú ponle tu nombre, soy el personaje central de esta historia y la Biblia está escrita conmigo en mente. Y es para mí. Para mí en el sentido de que yo soy el protagonista. Y lo digo con toda precaución, pero con toda honestidad, porque muchos creyendo así, entonces nos olvida que el mensaje del Evangelio y la escritura bíblica siempre va a apuntar como personaje principal a la figura de Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces, lejos de compararnos con nosotros, lo debemos comparar con Él todo el tiempo. A lo mejor en medio del relato, quienes hemos seguido la narrativa, vamos a caer en la trampa de intentar compararnos con los del relato. ¿Y quién creerías que seríamos nosotros en el relato si tenemos que escoger a uno de los jornaleros? A lo mejor la mayoría de nosotros, sintiendo este sentido de injusticia, diríamos, pues nosotros somos los que llegamos a las 6 de la mañana. Así frecuentemente es mi vida, Dios. Siento que me esfuerzo mucho y que trabajo mucho y que pago el precio en el sol y con el cansancio, y alguien más luego llega y goza de más beneficios que yo. Y esa es la trampa en la que quiere Satanás que caigamos, porque tú y yo tenemos que reconocer que en realidad, si nos hemos de comparar, la pieza del rompecabezas que tú y yo ocupamos en el relato de los jornaleros, si somos honestos, tendríamos que reconocer que tú y yo somos los que llegan a las 5 de la tarde. Y Dios nos está premiando mucho más de lo que merecemos.
Tú y yo llegamos y trabajamos 1 hora con respecto de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Lo acabamos de cantar porque tú te entregaste por mí, porque tú me perdonaste, me diste libertad, rompiste mis cadenas. Yo soy el de las 5 de la tarde. Yo soy ese que ya nadie lo había contratado. Yo soy ese que no tenía esperanza. Y llega Jesús y me dice, ven, hay trabajo en la viña para ti también. Oye Dios, pero no te preocupes, yo te voy a dar lo que es justo. Y cuando venimos a colectar la paga que Dios tiene para cada uno de nosotros sin merecerla, se muestra el favor de Dios en nosotros y nos dice, toma, te voy a pagar el día completo. Y entonces tú y yo no tenemos otra más que estar delante de Dios viendo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por nosotros y decir, pero no lo merezco. No he trabajado todo lo que tendría que trabajar, no me lo he ganado. Y entonces Dios, tomando el rol del dueño de la viña, dice, yo puedo hacer con mis recursos lo que quiera. Y si yo te quiero bendecir, te voy a bendecir. Tú solo tómalo y vete y disfruta de esto. Y entonces, ¿cómo cambia nuestra perspectiva, verdad? Porque intelectualmente normalmente solemos entenderlo. Tú y yo hemos leído, por ejemplo, las listas de los dones espirituales que se encuentran en la Escritura, en el libro de Romanos, en el libro de Corintios, en el de Efesios. Y normalmente esas listas que hablan de cómo Dios capacita de habilidades especiales desde lo espiritual, cuando su Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y nos dice, a unos les fue dado el don de esto, del otro, aquello, a otros les fue dado otros dones y con otras características. Y sin embargo entendemos que Dios mismo está haciendo una diferenciación dependiendo del propósito que tiene para cada uno de nosotros, nos da herramientas específicas para el trabajo que vamos a necesitar. Si somos electricistas necesitamos cierto tipo de herramientas a que si somos carpinteros. Y eso mismo en el trabajo espiritual nos dice, para las funciones que quiero que tú desempeñes en el reino, aquí te va este paquete de dones que es lo que más útil te va a hacer a ti. Pero entonces nosotros cometemos el error de que aunque lo entendemos intelectualmente porque leemos esos pasajes y los repetimos, después nos comparamos y decimos, y Dios, qué padre estaría que si yo tuviera esos dones. Qué bendición sería si yo pudiera hacer esto. A mí me encantaría poder tocar los instrumentos y cantar. Híjole, sería una combinación de dones súper espectacular para mí. Porque cuando estamos enseñando la palabra, imagínate tener la posibilidad de estar hablando con ustedes ahorita y nada más moverme aquí y empezar a tocar unas teclas y empezar a cantar y poder ministrar en ese sentido. La verdad es que sería algo súper especial. Sin embargo, si cometo el error de estarme comparando contra los que hacen, entonces le estoy diciendo a Dios, Dios, tú te equivocaste conmigo. Me tenías que haber dado otras capacidades y otros talentos que no me diste. Cometiste un error. Y Dios entonces se está esforzando por decirme, Dan, tienes que entender las cosas como son. Todos nos preguntamos, porque así estamos cableados, si vamos bien en la vida o no. ¿Cierto o no es cierto? Si nuestro trabajo lo vamos haciendo bien y volteamos y decimos, oye, pues llevo tantos años y ocupo este puesto y me pagan esto. Si nuestros hijos están siendo bien educados o no, comparamos contra la familia y los vecinos. Ay, jole, mira, recientemente fue la graduación de mi hijo y le dieron un premio a uno de sus compañeros que está en su salón porque sacó 10 en todas las materias los 3 años de secundaria. En cada parcial. Ese niño fue excelente. Entonces imagínate si yo cometo el error de comparar a Iker con ese niño, porque Iker tuvo promedio de 9.9 en tercero. Entonces no es suficiente, hijo, te tenías que haber ganado la beca esa al 100% que le dieron a ese niño. ¿Qué te hizo falta? Entonces imagínate la inseguridad y la duda y lo que se quebranta dentro de él cuando está entendiendo que no es suficiente. ¿Qué o quién sería nuestro punto de referencia para saber si vamos bien? Y si tú y yo volteamos a la izquierda, a la derecha, atrás o adelante, estamos cometiendo un error gravísimo. Porque se vale que estemos cableados así, pero lo que Dios siempre ha querido es que volteemos a Él, para que Él sea nuestro punto de referencia, porque Él es el que trazó el plan y el propósito en el cual tú y yo debemos estar caminando. Esa es la carrera de la fe. Es estarle diciendo, Dios, ¿cuál es la ruta para mí? Porque puede ser que la ruta para ellos sea diferente. Puede ser que la carrera que ellos están corriendo los va a llevar por otras calles y por otras avenidas. ¿Cuál es la mía?
La que tú tienes que correr es esta. Y entonces en ese comparativo, Dios, ¿voy bien? ¿La voy haciendo bien o no? Es lo que estamos leyendo ahora en los Salmos, cuando escuchamos al salmista cuando viene y le dice a Dios, Dios, estudia, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de maldad, de perversidad, si la estoy haciendo bien, si la estoy haciendo mal. Tú eres el que sabe, tú eres el que me conoce. Examíname tú, Dios. Ahora la pregunta es muy obvia. Si estamos hablando de la comparación y Dios va a ser nuestro referente para saber si la estamos haciendo bien o no, entonces yo te preguntaría, ¿con quién te compara a ti Dios? ¿Dios con quién te compara a ti? No es una pregunta de truco, no tengas temor, lo que estás pensando es lo correcto. Dios no te compara con nadie. Dios te hizo único y especial. Ni siquiera te compara con la figura de su Hijo Jesucristo, porque entonces bajo esa figura no hay comparación con ninguno de nosotros. Más bien fíjate, para ir cerrando, lo que dice, lo que le escribe Pablo a la iglesia en Gálatas, cuando les escribe en el capítulo 4, verso 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Y con eso está haciendo referencia a la ley de Moisés, esta ley donde si tú y yo nos comparamos, ninguno de nosotros la libramos, nadie en este planeta. Por eso la Escritura dice que no hay ni uno solo que sea bueno. Pero entonces llega el 5 y dice, ¿para qué vino Jesús? Dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Con qué propósito? A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Para hacernos libres de la ley, a fin de que ahora fuéramos adoptados como sus hijos. Y por eso ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también, ¿qué? Heredero. Entonces ahora no te preocupes, ahora ya disfrutas de esta relación permanente con Dios y de este estatus donde no hay ningún impedimento ni un estorbo. Y por si eso fuera poco, entonces también tiene algunos bienes y cosas que te va a dar. Pero si cometemos el error de enfocarnos en la herencia en vez de en la relación, estaríamos haciendo lo mismo que el hijo pródigo. Estaríamos despreciando la relación que Dios nos ofrece. A lo mejor el grupo me quiere acompañar aquí arriba, ya estoy a punto de cerrar. Y entonces yo espero que nos quede claro lo que hemos avanzado hasta ahorita. Número 1, cuando tú y yo nos comparamos, entonces lo primero que vamos a perder es la paz y es el contentamiento. Y si tú has estado atravesando por periodos en tu vida donde parece que no hay nada que te satisfaga, a lo mejor hay que revisar porque hemos estado siendo víctimas de la comparación. Y eso no es lo que Dios planeó para nosotros. En segundo lugar, y todavía más difícil de procesar, es que cuando tú y yo nos comparamos, entonces le estamos diciendo a Dios que Él se equivocó con nosotros, que no nos da lo que nos merecemos. Y estamos en una perspectiva totalmente desviada de lo que el Evangelio dice que somos, porque Jesús, Dios mismo, nos llama sus hijos. Nos dio la posibilidad de ser adoptados por Él. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Así es que imagínate si somos valiosos o no somos valiosos para Dios. Tanto al punto que la sangre de nuestro Señor Jesucristo se derramó por ti y por mí. No solo por el de al lado, ni por el de la izquierda, ni el de enfrente o el de atrás, por ti y por mí. Así como somos, con lo que pensamos. Y aun cuando perdemos los estribos, o cuando nos equivocamos, o cuando hacemos cosas que no siempre están bien. Dios sabía eso y con todo y eso entregó a su Hijo Jesucristo porque tú y yo somos valiosos para Él. Y Él quiere ser nuestro Padre Celestial y nos quiere abrazar y se quiere reconciliar con nosotros. No porque Él haya hecho algo malo, porque tú y yo hemos hecho muchas cosas malas y necesitamos de su abrazo y su amor para salir adelante. No te quiero dejar ir sin responder la pregunta final. Bueno, y entonces, ¿qué quieres que haga con todo esto? ¿Solo venía a recibir unos cuantos catorrazos y después me voy? La Biblia siempre nos da esperanza, siempre nos da luz, siempre nos da estrategia, siempre nos da una solución. Como lo dice nuestro lema de este año, siempre nos da sabiduría, nos empuja a vivir sabiamente. Y entonces, ¿qué hemos de hacer para no caer en la tentación de la comparación? Hay 3 palabras que van a aparecer aquí en la pantalla, que es justo la fórmula que debemos de hacer. Y están los pasajes ahí
que te voy a mencionar para que entonces nos podamos ir y estudiarlo posteriormente y entender. Número 1, la invitación es agradece. A ver, repítelo conmigo, 1, 2, 3. Agradece. Es muy difícil compararnos con algo más cuando estamos valorando lo que tenemos, cuando estamos agradecidos con lo que tenemos. Creo que les he platicado en alguna ocasión antes, cuando pasamos por algunas crisis financieras en casa y nos quedamos con un solo carro cuando estábamos acostumbrados a tener dos. Mi esposa tenía el suyo, yo tenía el mío. Nos quedamos sin el mío, ahora ya solo teníamos uno. Y para mí era muy frustrante, porque cada quien tenía una agenda, nuestros trabajos chocaban, yo tenía que esperar mucho para que ella saliera del trabajo, o ella tenía que esperarme a mí con las consejerías interminables, y se estropeaba mucho nuestra vida. Frecuentemente teníamos que estar estacionados en algún lado con un calorón como el que está haciendo ahorita, esperando al otro. Así es que yo recuerdo que oraba y clamaba para que Dios nos permitiera y nos diera economía para comprar otro carrito. Y a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, Dios nos permitió comprar un carro que nos costó 7,000 pesos. Un Toyotita Café, un Camry viejito, chocadón y destartaladito. ¡Ah, qué bendición fue ese carrito! Fue una bendición enorme. Yo recuerdo que disfrutaba manejarlo. Estaba feo el carro. A Guti le daba tristeza verme llegar en ese carro aquí. Veía ese carrito y decía, Dan, tenemos que hacer algo para cambiártelo pronto. Guti, no, yo estoy disfrutando, porque antes no tenía y ahora tengo esa posibilidad. Y recuerdo que disfrutaba, era estándar y le hacía los cambios y me sentía como Rápido y Furioso número 3. ¡Qué bendición! ¿Sabes por qué lo podía ver como una bendición aunque estaba feíto y chocadito? Porque mi corazón estaba lleno de gratitud, estaba lleno de agradecimiento. No era la gran cosa, para mí era la gran cosa, porque había sido un regalo de Dios. Si es que no estamos encontrando este agradecimiento en nuestro corazón, tenemos que regresar al fundamento de agradecer todo lo que Dios nos da. Si lo encuentras todavía muy difícil de hacer, te voy a dar una frase: podría ser peor. Que ese sea tu motivante para iniciar. Podría ser peor. Ay, mamá, otra vez caldo de pollo. Utiliza la mamá. Hijo, podría ser peor. Podríamos estar comiendo puras tortillas con sal. ¿Ok? Ay, pero el trabajo podría ser peor. Podrías no tener trabajo. Ay, estoy muy cansado. Podría ser peor. Podrías dormir en la calle. Podría ser peor. Si necesitas ese pretexto para empujarte a empezar a agradecer a Dios todo lo que Dios te da, utilízalo. Pero eso es lo primero. En segundo lugar, celebra. Dilo conmigo, 1, 2, 3. Celebra el éxito de los demás. Va a ser muy difícil que Satanás encuentre una rendija por la cual entrar a nuestra vida para compararnos cuando nos emocionamos con lo que le pasa a los otros, y más con los que son hermanos en la fe. Celebra el éxito de otros. Ves que alguien se está graduando y que está agradeciendo, ponle un like y dale un comentario y dile, qué padre, qué buena onda, muchas felicidades, aunque tu hijo esté reprobando. Sí, porque está la comparación. Ay, ya viste, mira, que mencionó honorífico, uy, se creen mucho. Celebra, gloria a Dios, qué padre, qué bendición, qué bueno. Celebra. La Biblia nos dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen. A veces es fácil ir a llorar con los que lloran, porque la tristeza es fácil de compartir cuando nos estamos inclinando hacia estados depresivos y cosas así, cuando nos estamos comparando. Pero a veces es más difícil reír con los que ríen, porque yo también quiero reírme por mi propia causa, no solo por la de ellos. ¿Sabes cuál es el vehículo para empezar a eso? Celebra lo de otros. Ríe con los que ríen, celebra, dile qué bueno, qué padre, un año más de casados, qué buena onda, que compraron carro nuevo, qué padre, denos una vuelta, digan, huele bien rico el carro nuevo. Cuéntanos del quemacocos y todo lo que tiene, y las llantas y cómo fue, enséñanos fotos de cuando te lo entregaron en la agencia. Ay, nosotros nunca hemos tenido, no importa, celebra. Y en último lugar, la tercera estrategia es aprovecha. Dilo conmigo, 1, 2, 3. Aprovecha lo que Dios te ha dado, lo que Dios te confió. Si Dios te lo dio es con un propósito, y más vale que nos estemos asegurando de cumplir ese propósito. Acuérdate la parábola de los talentos. El Señor y Maestro viene y le entrega muchos talentos a uno, más o menos a otro, y poquitos al último. Y el último los entierra, los esconde y no hace nada con ellos. Y cuando viene a hacer cuenta, su Señor le dice, la regaste, se lo tenías que haber dado a los banqueros para que produjera intereses. Aprovecha lo que Dios te dio
Oye, pero no es mucho, no importa. Con eso poco, haz lo que tengas que hacer. Oye, pero Dios sí me ha dado mucho a mí, entonces tienes una mayor responsabilidad. Hay que aprovecharlo para que Dios nos pueda bendecir. Hay esta frase que me ha impactado desde hace mucho tiempo y que creo que tiene todo el sentido del mundo. Mi papá solía decirla: porque más importante que lo que tenemos es cómo lo usamos. Porque más importante que lo que tenemos es cómo lo usamos. ¿Cierto o no es cierto? Dice el dicho: donde comen dos, comen tres. Y en el carrito ese feíto dimos muchos raites, hicimos muchas cosas que podían ser de bendición. Y aunque la casa no sea muy grande, puedes hospedar a alguien y puedes bendecir a alguien. Y aunque no tengas mucha ropa y tengas unos tenis, que también esos los puedes donar y ver cómo es de bendición. Porque más importante que lo que tenemos es cómo lo usamos. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué no te pones de pie y nos alistamos para hacer un compromiso con Dios? Porque acuérdate lo que siempre enseñamos: cada vez que se enseña la palabra de Dios, entonces es de dos vías. Hay una parte en la que Dios nos dice lo que quiere tratar con nosotros, que ha sido esto, y luego hay otra parte donde nosotros respondemos a ese llamado de Dios. Hacemos nuevos pactos, nuevos compromisos, y entonces levantamos nuestra voz y le decimos: Dios, queremos comprometernos a eso. Hoy la invitación sería: queremos comprometernos a agradecer, queremos comprometernos a celebrar, queremos comprometernos a aprovechar, queremos comprometernos a no compararnos. Entendemos lo dañino que es y queremos que Dios nos traiga libertad a eso. Padre Santo, te buscamos en esta hora porque sabemos que nuestro corazón te necesita. Porque fácilmente nos podemos desviar con nuestros ojos, con nuestra vista, con nuestros sentidos, y ser víctimas de compararnos con otros, de creer que no somos suficientes, de creer que solo vas a poder hacer algo a través de la vida de alguien más, porque ellos tienen más, porque ellos saben más, porque ella es más bonita, porque ellos gozan de una mejor salud o mejor familia o su combinación de dones. Hoy queremos renunciar a eso en el nombre de Jesús y nos queremos declarar dispuestos y listos, Señor, para ser usados por ti en la medida que tú quieras usarnos a cada uno de nosotros. Y no importa si es mucho o poco, solo queremos ser útiles a tus propósitos. Lo escuchamos en la Escritura: unos siembran, otros riegan, pero tú eres el que da el crecimiento. Y nosotros creemos eso y queremos hacer nuestra función. Necesitamos de tu guianza y de tu Santo Espíritu para poder agradecer, para poder celebrar y para poder aprovechar lo que tú quieres hacer en nosotros. Y queremos ser conscientes de esto, y por eso queremos decirte de esta manera: Dios, nuestros corazones. Vamos, díselo, iglesia. Estamos orando y estamos cantando al mismo tiempo. Estamos declarando lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo reconocemos y lo aceptamos en nuestra vida. Hasta que conocen su Salvador. Así es. Gracias, Dios. Exaltamos por Dios. Tal y como somos nos amó. Aunque no lo merecíamos, Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber. grítalo, iglesia. Jamás tendremos sed. Vamos, díselo. Jesucristo basta. Jesucristo Levanta tus manos y dile a tu Dios que Él basta, que Él es suficiente. Haz un compromiso con Él. Es hora de pactar, es hora de responder, es hora de comprometernos con Él. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, tal y como somos, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber
somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que tú eres el único que basta. Tú eres más que suficiente, tú eres más de lo que necesitamos y definitivamente muchísimo más de lo que merecemos. Hoy reconocemos tu señorío y tu suficiencia en nuestra vida y sabemos que en ti podemos alcanzar plenitud. Renunciamos a cualquier otro punto de referencia y nos comprometemos a correr con perseverancia la carrera de la fe para encontrar socorro en ti, guianza, esperanza, porque tú eres el único que conoce lo que necesitamos. Gracias, Señor, por esta palabra tan clara que viene a desafiarnos desde adentro, pero que nos llena de esperanza, de saber que hay un futuro tomados de tu mano y que podemos vencer esa tentación cuando estamos firmes en tu propósito y en lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Así, con tus ojos cerrados, si hubiera alguien entre nosotros que está intentando correr esa carrera, pero te has dado cuenta que no has invitado a Dios a tu vida, no tienes esa relación con Él donde Él te puede guiar y te puede nutrir, yo quiero invitarte a que tomes esta decisión de invitar a Dios a tu vida, a ser parte de esa guianza, entregarle tu vida por completo. Si hay alguien que quiere hacerlo en esta hora, por favor, levanta tu mano ahí rápido, que yo te vea. Levanta tu mano. Gracias, veo su mano por ahí. Alguien más, levanta tu mano. Así todos con nuestros ojos cerrados. Gracias, veo su mano también. Todos estamos con los ojos cerrados. Gracias, veo su mano también. A ustedes que levantaron su mano especialmente, voy a pedirles que repitan estas palabras después de mí. Los voy a guiar en una oración. Esta no es para mí, es para Dios. Es para que le puedas entregar tu vida a Dios y entonces Él te pueda guiar y bendecir. Los vamos a acompañar todos como iglesia. Decimos todos juntos: Dios, te doy gracias porque hoy he entendido tu gran amor para mí, inmerecido. Señor, hoy renuncio a mí y te pido perdón por mis pecados. Ven a mi vida y toma control de mí. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, gracias por cada una de las personas que tomaron esta decisión. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que la obra que tú estás empezando en cada uno de ellos, como lo dice la Escritura, tú serás fiel para terminarla. Y todos los demás que hemos establecido este compromiso contigo también, hoy queremos irnos de aquí reflexionando en renunciar a la comparación, porque entendemos lo dañino que es para nuestra vida y nos comprometemos a darte a ti la gloria y la honra cuando llevamos a cabo las estrategias que evitan que nos comparemos, cuando agradecemos, cuando celebramos con otros y cuando aprovechamos lo que tú nos das. Llévanos con bien a nuestros lugares donde vayamos y que esto lo podamos transmitir a alguien más, que lo podamos practicar en nuestra vida para que sea evidente que tú estás con nosotros y entonces tu reino sea establecido en cualquier lugar donde vayamos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.